El presidente de Irán, durante un encuentro con el premier pakistaní, enfatizó en la voluntad de Teherán de solucionar las disputas regionales. Consideró la presencia extranjera en la zona como una amenaza. Facciones palestinas llaman a resistir y defender a Al-Aqsa después de que los colonos israelíes asaltaron los patios de la mezquita. Y la ONU confirma el uso excesivo de la fuerza represiva en Perú durante las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hispan TV Nexo Latino. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán junto al equipo. Rápidamente comenzamos con la revisión de las principales informaciones de carácter internacional. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se reúnen para fortalecer los lazos entre los dos países vecinos. Enfatizaron en la necesidad de mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel entre ambos países. Irán rechazó la intervención extranjera en la región y la calificó como una amenaza. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, visitó al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en una reunión realizada en el cruce fronterizo de Manpishin. Raisi señaló la voluntad de Teherán de resolver disputas regionales entre países islámicos. Mencionó el acuerdo de Irán con Arabia Saudí y dijo que el país persa nunca ha considerado a Arabia Saudí como su enemigo, pero llamó al régimen sionista israelí como el enemigo común del mundo islámico. El mandatario iraní también afirmó que el país cree profundamente que la solución a los problemas regionales es el diálogo entre los funcionarios de los países de la región. La intervención de extranjeros en la región no resolverá el problema de ninguna manera. Su presencia en la región se considera una amenaza. La presencia de extranjeros en la región no resuelve ningún problema. Irán y Pakistán tienen la experiencia de la presencia de extranjeros en sus fronteras, cuya presencia en Afganistán durante 2 décadas no ha tenido más que asesinatos, matanzas y destrucción, dejando solo 35.000 niños discapacitados en Afganistán. En la reunión, además, las partes abordaron las formas de fortalecer la cooperación entre los dos países vecinos en los campos comercial, económico y fronterizo, entre otros. Hoy, la voluntad entre los dos países es elevar el nivel de las relaciones bilaterales a un nivel superior. Hay una disposición y capacidad completas en Irán para que podamos dar más pasos con Pakistán en el campo de la energía. El mensaje de la reunión de hoy, que se realizó en la frontera de los dos países, es que hoy estamos presenciando seguridad en las fronteras de Irán y Pakistán. A su vez, el primer ministro pakistaní dijo que durante la visita las partes intentaron eliminar los obstáculos a la expansión de la cooperación. Al invitar al presidente iraní a Pakistán, Shehbaz Sharif expresó la esperanza de que se propicien las condiciones para el desarrollo de estas interacciones. Los mandatarios enfatizaron en la necesidad de mantener el intercambio de delegaciones de alto nivel entre Teherán e Islamabad para fortalecer los lazos bilaterales. La reunión se produjo después de que Raisi y Sharif inauguraran conjuntamente un importante mercado fronterizo y una línea de transmisión de electricidad. Yosvani Noguet con información de Mahdi Aligolí, Hispan TV Noticias. Palestinos se manifiestan en diferentes zonas para mostrar su rechazo a la polémica marcha de banderas por parte del régimen de Israel. Miles de palestinos con banderas de su país en la mano condenan el acto provocativo por parte del régimen sionista. Las autoridades de ocupación anunciaron medidas militares y de seguridad para proteger la marcha de las banderas organizada por grupos de extrema derecha israelí en el aniversario de la ocupación y anexión del este de Jerusalén al Quds. Se reportan también enfrentamientos con fuerzas israelíes que dejaron varios palestinos heridos. El relator de la ONU confirma exceso de fuerza represiva en Perú. Llama al gobierno peruano a ser transparente en las investigaciones que se cursan sobre las muertes de civiles.
El relator especial de la ONU para el Derecho de Expresión, Reunión y Asociación Pacífica, Clement Nialet Zosibolu, confirmó en un informe presentado el uso excesivo de la fuerza policial y militar en las protestas sociales de Perú. En una conferencia de prensa sobre la situación de los derechos humanos en la nación suramericana, el funcionario y jurista llamó al gobierno a ser transparente en las investigaciones que se cursan sobre las muertes de civiles durante las protestas antigubernamentales. Quiero decirles que sí hubo uso excesivo de la fuerza, como yo lo mencioné, que condujo a la muerte de manifestantes y que también hubo más violencia. No solamente civiles murieron en la protesta, sino también algunos miembros de las fuerzas del orden que también resultaron heridos y fallecieron. El funcionario orientó que las pesquisas se realicen de manera independiente y que incluyan a las víctimas para saber exactamente qué ocurrió y bajo qué circunstancias se dio el uso excesivo de la fuerza. No queremos impunidad, queremos transparencia y que se rinda cuentas. Vamos a seguir atentos para poder asegurarnos de que las investigaciones vayan de acuerdo al derecho internacional. El alto representante de la ONU sugirió que el gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva. El estallido social en Perú surgió tras la destitución del expresidente Pedro Castillo por haber intentado disolver al Congreso de la República, lo que provocó la muerte de unas 80 personas y decenas de heridos a manos de policías y militares. Dani Pérez Díaz con información de Youssef Mozafari, Hispan TV, Noticias. En Argentina, miles de miembros de organizaciones obreras y sociales inundaron el miércoles las principales avenidas de Buenos Aires para protestar contra el hambre y las medidas adoptadas por el gobierno para cumplir con el préstamo de 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Los manifestantes denunciaron la carestía de la vida, por lo que pidieron una mejora en los salarios para poder encarar la alta inflación en el país suramericano. Las marchas se produjeron después de que el Ministerio de Economía anunciara el domingo un paquete de medidas que incluyen nuevos aumentos en las tasas de interés y una mayor intervención del Banco Central en los mercados de divisas. Es más alta y sumado a ese hecho está que los comedores populares cada vez más el gobierno envía menos comida. Entonces vos te das un combo que es explosivo. No hay trabajo, está precarizado, ni siquiera el comedor popular tiene lo elemental. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional de su país en un intento para frenar el juicio político en su contra. La medida ha sido denunciada por algunos sectores de la oposición como inconstitucional. Aún así, el expresidente Rafael Correa y su formación afirmaron que no van a apelar a la decisión porque aseguran que en las urnas que se instalarán dentro de unos 3 meses acabarán con el mandato de Lasso. Era su única alternativa para detener el juicio político por presunta malversación de fondos públicos. Y Guillermo Lasso decidió utilizarla. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. La decisión ha sido catalogada como inconstitucional por las bancadas opositoras que buscaban la salida del mandatario. Algunas formaciones, como el Partido Social Cristiano, han presentado una denuncia ante la Corte Constitucional para abolir el decreto presidencial. Se ha presentado ya la acción de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto que ha decretado la muerte cruzada de la Asamblea Nacional, y en tal virtud, lo que esperamos, respetuosos de la Constitución, de la ley y de la convivencia pacífica de este país, es que sea esta Corte la que dirima este conflicto. Desde el poderoso movimiento indígena criticaron los años de mandato de Lasso y exigieron a los asambleístas seguir con el juicio político. La compra de votos en la Asamblea Nacional no le alcanzó y, viéndose perdido, activa un autogolpe de Estado encubierto y apoyado por las botas y las bayonetas, porque no tiene ningún apoyo popular.
El correísmo también lamentó la disolución de la Asamblea, pero dijo que no tomará acción y que prefiere enfrentar al mandatario en las urnas. El expresidente Rafael Correa celebraba desde ya la posible salida de Lasso, muy impopular en las encuestas. Pero Lasso es un gran fraude democrático, llegó repleto de mentiras a la presidencia y durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales, demostró gran ineptitud, gran corrupción, escándalo de corrupción por doquier, violencia inaudita. Somos de los países más violentos de América Latina y de seguir la tendencia vamos a acabar como de los más violentos del mundo. Si la Corte Constitucional no declara nula la decisión de Lasso, el país irá a las elecciones generales dentro de 3 meses. La muerte cruzada podría significar el fin del mandato del presidente y el fortalecimiento de la oposición, sobre todo el correísmo, que obtuvo la victoria en las pasadas elecciones regionales y que hoy tiene muchas posibilidades de volver a la presidencia. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Bien, le cuento que paleontólogos argentinos descubren los restos de uno de los dinosaurios herbívoros, sí, de cuello largo más grandes del mundo. En breve revisamos todos los detalles sobre esta noticia. Quédese. Estamos en un territorio donde la pobreza está oculta detrás de una fachada, cae el velo y uno se da cuenta del grado de fragilidad que tienen nuestras ciudades. Los recuerdos estaban todos dentro de mi casa. Yo sé que las cosas materiales se recuperan, pero los tiempos son diferentes y las cosas son difíciles. Otro problema típico que tiene la sociedad chilena no es solamente la pobreza y la desigualdad de ingresos, sino que también la vulnerabilidad. Familias y personas que salieron de la condición de pobreza, con un 30% de probabilidad vuelven a caer en la misma. De verdad, yo no quiero ver a mi hijo jugar aquí, que salgan y se van a encontrar con toda esta basura. En el extranjero Chile se ve un país increíble, pero también tenemos esta contracara, esta realidad de gente viviendo en campamentos, gente sin las condiciones básicas para poder vivir. Muy pronto por Hispan TV. Bien, gracias por mantenerse junto a nosotros. Vamos con más informaciones por Hispan TV Nexo Latino. Irán condena la declaración conjunta de los miembros del grupo del G7 en la que expresaron su preocupación por cualquier transacción financiera con el país persa y los riesgos de tales negocios. En respuesta a las acusaciones de los ministros de Finanzas y jefes de los bancos centrales del G7, el vocero de la Cancillería iraní Nasser Kanani acusó a este grupo de imponer sus demandas a las estructuras unilaterales internacionales de forma selectiva y desfasada. Además, le instó a dejar de acompañar las sanciones ilegales de Estados Unidos que han violado los derechos humanos de la nación persa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que pese a la presión estadounidense, Irán y Rusia seguirán trabajando para construir relaciones basadas en el beneficio y el respeto mutuos. Peskov enfatizó que Moscú nunca se hace ilusiones de que Washington dejará de intentar presionar a Rusia, Irán u otros países que buscan una cooperación mutuamente beneficiosa. Agregó que grupos de Países Bajos, presiones incluidos Irán y Rusia, ya se han tenido una gran experiencia en adaptación a la situación y saben que esta presión de Estados Unidos nunca cesará. El comentario de Peskov se produjo en medio de los llamados de Washington para contrarrestar cualquier cooperación entre Moscú y Teherán mediante sanciones. Pueblos originarios de la capital mexicana exigen que se respete su derecho a reconocerse como tales y preservar sus identidades. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, nos cuenta.
Académicos y habitantes y representantes de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México participaron de un conversatorio para analizar y visibilizar su lucha por el reconocimiento de derechos adquiridos frente a un nuevo sistema de registro que pretende cambiar territorios por espacios geográficos desde mayo del 2022. Las mayores afectaciones son precisamente la integridad territorial, la construcción desmesurada de unidades habitacionales. Hemos visto que este gobierno de la Ciudad de México gobierna para estos intereses de los grandes capitales inmobiliarios y no gobierna para el pueblo, pues, ¿no? Entonces sí hay falta de consulta, hay falta de tacto. Y pues vemos cómo el gobierno realmente a través de estas acciones pretende desaparecer pueblos originarios, como repetimos, Joco, Santa Úrsula. Los pueblos originarios exigen a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del gobierno de la Ciudad de México que atienda sus reclamos y llaman a construir un registro que emane de una consulta previa, libre e informada. De la noche a la mañana nos han incluido en un registro por el cual luchamos, nos amparamos, demandamos, etcétera. Y de la noche a la mañana, pues sin previa notificación, consulta y demás, nos pasan en bloque a un registro que nosotros no pedimos porque no nos han consultado. Está condicionando el ejercicio de derechos al registro, ¿no? Entonces, como dar existencia únicamente a partir si te registras o no. Y ahí es donde nosotros vemos una regresividad en términos del reconocimiento a los derechos, no solo constitucionales, sino incluso a los derechos humanos, porque vemos que son visiones que son racistas, que son revictimizantes. Para los habitantes de pueblos originarios, las diferencias de los pueblos no deberían suponer derechos diferenciados, como se plantea con el registro. Advierten que la verdadera intención es reducir el territorio en favor de intereses inmobiliarios. Y no solamente que se condicionen derechos, sino que este sistema de registro, que en sí mismo y desde que se convocó hace un año ya es problemático, se está relacionando con políticas tanto de presupuesto participativo como políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo. Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México se organizan frente al despojo, denuncian que sus derechos no pueden estar supeditados a un registro que consideran arbitrario. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se alineó a la posición brasileña al denunciar las muy duras exigencias de la Unión Europea al Mercosur. También expresó su optimismo para que ambos bloques rectifiquen su acuerdo comercial de 2019. Nosotros estamos a favor de ese acuerdo y también compartimos la visión de Brasil que algunas restricciones, principalmente en términos ambientales, son muy duras para una región del mundo que necesita desarrollarse y necesita desarrollarse. Peña realizó estas afirmaciones en el marco de su viaje de trabajo a Brasil, donde abordó con el mandatario anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva cómo fortalecer los lazos paraguayos brasileños. El futuro presidente paraguayo reafirmó además a Lula su intención de afianzar la integración latinoamericana con reactivaciones de bloques como la UNASUR. Los trabajadores colombianos no reciben la remuneración que deberían tener según su labor. Álvaro Altamiranda, nuestro corresponsal en Bogotá, buscó los detalles y preparó el siguiente informe. El Ministerio del Trabajo ha dado a conocer que el 90% de los trabajadores colombianos no reciben la remuneración adecuada por horas extras y recargos nocturnos, dejando de percibir así una cifra millonaria en su vida laboral. Según la cartera del trabajo, la pérdida para quienes trabajaron hasta las 9 p.m. por más de 20 años asciende a más de $6.500. Por eso el llamado a los empresarios y políticos que han abusado de este detrimento a que sean conscientes del daño que le han hecho al trabajador. Mucho. Realmente es lo que estamos buscando regular en este momento, ya que se está abusando, incluso más que todo se ven las partes rurales alejadas, donde realmente se aprovechan de las jornadas, de las arduas jornadas laborales que ejercen ellos día, y entonces sí tenemos que regular esas jornadas laborales. Pues es un análisis importante que seguramente efectivamente habría que revisar, pero en cuanto al beneficio para el trabajador es importante porque puede recuperar, digamos, unos ingresos importantes
para mejorar su calidad de vida. Y en ese escenario pienso que las empresas del país pues deben también trabajar en armonía para que su cliente interno, que es el trabajador, esté en buenas condiciones. A raíz de estas y otras inconsistencias que tienen los trabajadores colombianos, es que el gobierno de Gustavo Petro busca resarcir todos esos derechos con la nueva reforma laboral. Las expectativas son que formalicemos sectores ampliamente precarizados y tradicionalmente precarizados como el trabajo doméstico, el trabajo rural, los jornaleros y jornaleras que son el primer eslabón de la cadena, no agroindustrializado, proteger a los campesinos y campesinas, a los jóvenes que hoy trabajan en plataformas digitales, les estamos creando un contrato especial que les va a permitir cotizar conforme a lo que trabajen. Los 79 artículos de la reforma laboral ya están radicados en el Congreso de la República. Estos buscan sustancialmente hacer cambios en la contratación, en los beneficios y en los horarios laborales. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. Y un equipo de paleontólogos argentinos descubrió, le cuento, uno de los dinosaurios herbívoros de cuello largo más grandes del mundo, que vivió en la Patagonia a fines del Cretácico superior. El hallazgo, que se presentará este jueves, fue descubierto por primera vez por los científicos en 2018. Se estima que el dinosaurio medía cerca de 30 metros de longitud y pesaba unas 50 toneladas. Los investigadores nombraron a la especie Chucarosaurus diripenda, debido a que el peso de los huesos del dinosaurio hizo que la camioneta que los trasladaba al laboratorio del museo en Buenos Aires se desbalanceara y se volcara.